Hola, ¿me escuchan? Hola. Doctor, adelante, sí se lo escucho. Ya. Bueno, como le decía, vamos a iniciar la capacitación con lo que son registros de funciones. Siguiente. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el certificado de función es un documento, ¿no?, que tiene valor legal, epidemiológico, estadístico y nos sirve para registrar oficialmente la muerte y constituye una fuente primaria de las estadísticas de mortalidad, ¿no? Hace un par de años ha habido actualización de los formatos, porque lo que pueden ver ahí es el nuevo formato que tiene un código de barra que lo pueden usar para ingresar el pistoleo cuando RENIEC y el MINSA terminemos de ver ese tema. Se supone que debe ser un único código tanto para RENIEC como para el MINSA y se va a poder pistolear, ¿no? Actualmente no se está pistoleando, pero esa es la finalidad del código de barra, que es, además sirve para que no se dupliquen los certificados, ¿no? Y cada certificado es asignado a una sola persona, ¿no? Ahora, el certificado de función puede ser en físico, hecho a mano, que se recomienda que ya no sea así, solamente se debe usar el certificado en papel en establecimientos de salud que no tengan acceso a internet, que estén alejados, que no tengan acceso a internet, o en algunos casos en los que no se pueda hacer registro en el certificado de función en línea debido a algunas particularidades, ¿no? Como el caso de los extranjeros, que a veces no tienen documentos, ¿no? Y el caso de los recién nacidos, que teníamos problemas con el peso, si nacían con bajo peso, no se podía hacer el certificado de nacimiento y después había problemas con el certificado de función. Entonces, en ese caso, podría considerar el uso de certificados en papel, ¿no? Pero lo ideal es que tanto para ustedes, para nosotros y para el familiar, se haga en línea, ¿no? Para el familiar, por ejemplo, es una ventaja que la certificación sea en línea porque después de unos 3 días se estaba dando el acta de función y no tenían que ir a hacer cola en la RENIEC, ¿no? Y era mucho más fácil. Siguiente. Entonces acá tenemos las utilidades del certificado de función, ¿no? Principalmente, como les decía, tiene un valor legal. Mediante este documento, RENIEC después da un acta de defunción, se basa en el certificado y da un acta de defunción, y el acta de defunción ya significa que esa persona para el Estado ya ha dejado de existir y por lo tanto se borra de la base de datos de las votaciones, ¿no? Se borra o se pasa esos datos a los bancos para que también se pueda condonar las deudas que pueda tener, etcétera, etcétera, y también para los familiares ver el tema de herencias, ver el tema de estado civil de la pareja, ¿no? Que va a pasar de casado a viudo, ¿no? Etcétera. Y bueno, para nosotros también como médicos y como investigadores tiene un valor porque nos puede ayudar a ver las estadísticas, orientar las políticas de salud y también hacer investigación, ¿no?, en cuanto al tema de las causas de mortalidad. Siguiente. Siguiente. Nosotros como país hemos tomado el modelo internacional de la OPS, de la OMS, para lo cual acá tienen la fotito, ¿no? Tenemos dos partes en el certificado de función, una que está orientada a las enfermedades que van, o las causas que van a formar parte de una secuencia, en la anterior, por favor, de una secuencia, y la segunda parte son enfermedades con las que el paciente ha vivido, como son las comorbilidades, ¿no? Y, por favor, la anterior. Ay. Hola.
Gracias. Ya, acá por ejemplo vemos en este caso hemos puesto 3 causas de defunción. Se debe llenar el certificado de arriba hacia abajo. En la letra A se va a poner la causa inmediata, o sea que no se ha podido controlar y ese paciente ha fallecido, ¿no? Y eso se debe a la causa que se pone en la letra B, que es la causa subyacente, la intermedia entre la causa final y la causa básica, ¿no? Y como tenemos 3 diagnósticos en este caso, la causa básica se va a poner en la letra C, y la causa básica de la muerte es la que ha iniciado todo el proceso que ha llevado a que ese paciente fallezca, ¿no? Y como pueden ver, después de una línea que separa las 2 partes, hay 2 líneas más para que se pueda poner el tema de la comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un caso COVID, ahí va a ir el tema de obesidad mórbida, va a ir el tema de paciente diabético, ¿no? De otros diagnósticos que pueda tener esa persona que ha contribuido, pero no es causa directa de la muerte, ¿no? Y también al costado derecho ven ustedes en el cuadrito rojo 2 columnas. Una de ellas es donde se va a poner el intervalo de tiempo que corresponde a cada diagnóstico, que está especificado en la parte 1, ¿no? En la parte de los diagnósticos. Por ejemplo, si en la letra A ponemos insuficiencia respiratoria, en el intervalo de tiempo vamos a poner 2 días, 1 día, ¿no? ¿Cuánto de tiempo ha estado esa persona desde el inicio del signo, síntoma o diagnóstico hasta su muerte? Y así sucesivamente hacia abajo, conforme vamos poniendo la causa, debemos poner cuánto es el tiempo en esa columna, ¿no? Y la última columna hacia la derecha que dice CIE 10 es donde vamos a registrar el código CIE para cada diagnóstico que estamos colocando en el certificado, ¿no? Se sugiere que se llene completamente todas las columnas, ¿no? Que se llenen las columnas y que se llenen los diagnósticos, su intervalo de tiempo y su código, ¿no? De tal manera que al momento de verificar las muertes a nivel nacional, esta información sea válida. Siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para certificar correctamente una defunción? Primero, tenemos que, como médicos, constatar la defunción, ¿no? O sea, por el COVID ahora es un poco más difícil, pero lo ideal siempre es que verifiquemos que ya no haya signos vitales, ¿no? Verifiquemos la muerte de esa persona, ¿no? Y recién ahí hagamos el certificado de defunción, ¿no? Se recomienda que por ningún motivo se haga el certificado sin verificar el cadáver, ¿no? Y al verificar el cadáver también se debe primero verificar que no haya signos y que nos puedan orientar hacia una causa de muerte no natural, sino una causa de muerte por causa externa, ¿no? Como heridas, otros síntomas de ahogamiento, ¿no? De asfixia. Entonces tenemos que verificar primero eso, y si ya estamos convencidos de que es una muerte natural, ¿no? Se procede a hacer el certificado de defunción. Si es una muerte por causa externa, siempre, ya sea que haya estado 2 meses, 3 meses en el hospital esa persona, si el motivo del ingreso es una causa externa, por ejemplo un accidente de tránsito, una herida de bala, una herida por arma blanca, una caída, todos esos casos deben ser derivados a la morgue. Y en los otros casos hacer nosotros el certificado de defunción, ¿sí? También debemos utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida, ¿no?
tratar de que la historia completa esté disponible, por ejemplo, en la hora de la madrugada, para que el médico pueda de esta manera dar una revisadita a la historia y ver qué antecedentes, qué morbilidad tiene esa persona, ¿no? Emplear letra legible, esto es cuando se hace el certificado en papel. Asimismo, no hacer alteraciones o tachaduras. Evitar usar abreviaturas o siglas. Por ejemplo, si nosotros ponemos IRA en el diagnóstico, que tiene varios significados, ¿no? Entonces, para que posteriormente, al hacer el análisis de los diagnósticos, no tengamos que estar adivinando cuál de los significados es que se debe escribir completo, ¿no? Lo más completo posible, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de cánceres, ser lo más específico posible también. Si ya tiene un diagnóstico anatomopatológico, eso se debe poner para que sepamos bien qué tipo de cáncer es, ¿no? También debemos anotar una sola causa de defunción por línea y anotar enfermedades sin ambigüedades. Ese es, por ejemplo, en el caso de cáncer mismo, no poner cáncer digestivo, ¿no? Sino especificar anatómicamente dónde es el cáncer, ¿no? Y algo muy importante es determinar la secuencia lógica. Como les he explicado en la diapositiva anterior, siempre se debe iniciar llenando el certificado de arriba hacia abajo, pero debe guardar relación. O sea, si ponemos en la línea de arriba un diagnóstico, el diagnóstico que ponemos en la línea posterior hacia abajo tiene que ser quien genere o ser la causa de la enfermedad que ponemos en la última línea, ¿no? Lo vamos a ver mejor en la práctica. Siguiente. Ya, bueno, lo de las causas mal definidas, como les decía, tiene que ver con explicar mejor, ¿no? qué diagnósticos corresponde, como en los casos de cáncer y también en el caso de traumatismos, para los médicos legistas especificar bien. Y lo otro es no poner signos y síntomas, ¿no? Como causa básica no podemos poner dolor de cabeza, dolor abdominal, ¿no? No podemos poner conjuntivitis, ¿no? O sea, hay una lista de causas que están especificadas en el libro de la CIE 10 que no se pueden utilizar, ¿sí? Ya. En caso de que proceda, por ejemplo, si ustedes tienen una mujer que está en edad reproductiva, o sea, entre 15 y 49 años aproximadamente, siempre se debe preguntar a los familiares si esta persona no ha estado gestando. Y si la respuesta es sí, se debe llenar el apartado que corresponde a datos relacionados con el embarazo, parto, puerperio, ¿no? Claro, si está hospitalizada y era una gestante visible, ¿no? O confirmada, ¿no? Sí se va a poder llenar esto. Pero en el caso de que no sea así, de todas maneras se indica preguntar a los familiares, ¿sí? Y en el caso de tener muertes por causa externa, además de la parte de adelante, donde se ponen los diagnósticos, se pone el tiempo, el intervalo de tiempo y se pone la CIE 10, se debe llenar los datos en la parte posterior en el apartado que corresponde a causas externas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se llena ahí? Se llena si ha sido un suicidio, si ha sido un homicidio, si es un caso que esté en estudio, ¿no? O si la causa de fallecimiento está ignorada, ¿no? Y también se llena si ha habido autopsia, necropsia, ¿no? Esa parte sí lo deben llenar. Esa pregunta de si ha habido necropsia o no, así no sean médicos legistas, lo deben llenar, ¿no? Bueno, en el sistema no te permite pasar a otra si es que no llenas eso, pero también en el papel tratar de
detenerse un poquito en esa parte y llenarlo, ¿no? Marcarlo. Siguiente. Ahora, ¿qué errores frecuentemente cometemos los médicos al momento de hacer un certificado de defunción? El primer tipo de error frecuente es que los diagnósticos que estamos consignando en las líneas del certificado de defunción no sean causa de muerte, ¿no? ¿Qué significa eso? Que sean signos y síntomas, ¿no? Que sean formas de morir, que sean enfermedades que no causan muerte, ¿no? Como dice ahí, por ejemplo, una caries dental no causa muerte, ¿no? A menos que en casos extremos, pues, se infecte mucho y sea una sepsis al final, ¿no? Pero normalmente no. Los extremos de la vida, vemos en algunos certificados que los médicos ponen senilidad, y eso no es un diagnóstico, eso es una etapa de vida, ¿no? Que no debería ser considerado como causa de muerte. Siguiente. También tenemos que considerar, como les decía, el último diagnóstico que se llena de arriba hacia abajo, o sea, la última línea ocupada, va a ser la causa básica de muerte. Entonces, en la causa básica de muerte, en esa línea no debemos poner los diagnósticos que están acá, porque esas son causas intermedias. Por ejemplo, la sepsis, la arritmia, el cor pulmonar, ¿no? Todo lo que está ahí. Peritonitis, ¿por qué? Porque todos esos diagnósticos tienen una causa previa, y la causa previa es la causa básica. Por lo tanto, debemos fijarnos bien qué ponemos en el diagnóstico, y siempre que llenamos una línea, preguntarnos si no hay un diagnóstico previo, porque si la respuesta es sí, esa es la causa básica, tenemos que continuar llenando el certificado, ¿no? Siguiente. También vemos comúnmente que cuando solamente ponen un diagnóstico, ponen causas que son causas inmediatas, y eso no debe considerarse. Las causas inmediatas deben ir en la primera línea, ¿no? Como las insuficiencias, los shocks, y no deben ir como causa única o como causa básica en la última línea. A veces los médicos llenan al revés, en la primera línea ponen la causa básica, o sea, la causa que inicia todo, y en la última línea ponen la causa final, o sea, la causa con la que ya muere el paciente, ¿no? Es al revés. Siguiente. Y el último tipo de errores que tenemos al llenar el certificado es que, como les decía, no estén suficientemente especificados, ¿no? Como por ejemplo en la diabetes ponen solamente diabetes, ¿no? Y deberían poner el tipo de diabetes, incluso si hay o no hay complicaciones, ¿no? Todos esas precisamente especificaciones tienen un código especial en la CIE 10, por lo que si nosotros ponemos así en general, no estamos dando buena información a nivel estadístico, y de repente tampoco incluso a los familiares, ¿no? Siguiente. Bueno, como les decía la señorita Brenda, esta es una capacitación orientada un poco hacia el llenado del certificado, ya no mucho hacia la teoría, sino hacia el llenado del certificado. Y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer para poder responderles. Gracias. Hemos activado la opción de que aquellos que tengan preguntas puedan levantar la mano y nosotros vamos a poder activar su audio para que puedan así preguntar a la doctora. Muy bien, tenemos a Michelle Romero. Adelante. Se viene hoy día, te lo apuntamos. Pueden activar su audio. Bueno, ahí veo unas cuantas preguntas que dicen que si no les
no han visto, no han tratado al paciente y les avisan para ir. Bueno, en teoría todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud tienen una jurisdicción. Por lo tanto, el médico o los médicos que atienden el establecimiento deberían poder ir, ¿no? O deberían tener dentro de su estrategia de trabajo ir hacia los domicilios de los pacientes que fallecen y de esa manera constatar la defunción y certificarla, ¿no? Pero solamente es una constatación porque no se ha dado tratamiento a ese paciente. Y en el caso de los hospitales y centros de salud, lo que se sugiere es que el médico con el que fallece la persona sea quien llene el certificado, no estén dejando para el siguiente turno, porque después hay problemas con los colegas, ¿no? Y también se les sugiere que cada uno tenga su clave y no se estén prestando la clave. Doctora, una pregunta, buenos días. Sí. Buenos días, doctora. En el caso de un caso particular, un paciente añoso, más o menos de 96 años, que no ha asistido a un centro de salud o para su tratamiento, y al final el único antecedente que tenemos es la senilidad. ¿Cómo lo diagnosticamos o cómo damos los diagnósticos de muerte, las causas? Bueno, miren, en teoría, si ustedes tienen duda, lo que deben hacer es mandar a la morgue. O sea, esa es la primera consideración, ¿no? Que si tienen mucha duda en cuanto al diagnóstico, tienen que enviar a la morgue. Ahora, ¿qué se podría hacer para ayudar a certificar? Se debe hacer una autopsia verbal con la familia. Eso significa que nos debemos sentar unos 10 minutos y hacerle preguntas sobre qué signos y síntomas ha tenido las últimas 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Al familiar con el que ha vivido esa persona. Y en caso de que esa persona haya vivido solo, lo que les recomiendo es que se mande a la morgue por causa desconocida. Doctora, muy buenos días. Le habla el doctor Alex Paredes, médico legista. El enviar a la morgue, doctora, disculpe, pero la guía técnica correcto de llenar el certificado de función del MINSA establece de que los hospitales también se tienen que hacer necropsias cuando existe alguna duda. Obvio que esto ha sido antes de la pandemia, y después de la pandemia, bueno, pues en todo caso se podría hacer sus necropsias al lado, lo que usted ha mencionado. Medicina legal, y está contemplado, solo realiza necropsias cuando hay indicios de criminalidad, cuando existe una muerte violenta, cuando se determina, pero si existe alguna duda cuanto al tratamiento, o esto en todo caso le corresponde al MINSA o de salud realizar sus respectivas necropsias. Medicina legal no realiza necropsias clínicas. Medicina legal realiza necropsias cuando existe, hay ejemplos, muertes violentas, o cuando existe una denuncia de por medio, o denuncias, ejemplo, contra personal de salud, pues, ¿no? Si hay una denuncia, se tiene que hacer, ¿no? Pero de ahí, hasta que tengan dudas, que se le envía a medicina legal, no está contemplado. Claro, eso más es orientado a los pacientes de casa, ¿no? Bueno, en el caso de los pacientes hospitalizados, al momento del ingreso debería haber alguna información al respecto de por qué ha fallecido, digamos, habiendo ingresado hace 2 horas, ¿no? Ya tener al menos un indicio de algunos signos y síntomas, ¿no? Ahora, las normas que usted dice se ha sacado por la pandemia, o sea, han hecho mayor énfasis en eso por la pandemia. Antes de la pandemia han estado recibiendo casos también de muerte, como le decía, por causa natural, pero que los médicos no pueden identificar. Sí, pero de manera errada, doctora, porque se hizo una reunión con la Jereza
con todos los directores de los hospitales en el año, esto sale en el 2017, en el 2018, 2019, en la cual participé con el jefe de Medicina Legal y representantes de Fiscalía, la presidenta de la Junta Fiscales, la doctora Celia Goicochea en su momento, y se les dijo a los hospitales que ellos tenían que asumir sus necropsias, y ellos pidieron un plazo prudente de 1 año a 2 años para que se realice el mejoramiento de sus morgues para que ellos puedan realizar las necropsias, tiempo en el cual no se ha realizado, pero no está contemplado de acuerdo a la ley. Lo que actualmente se hace es Fiscalía acude con criminalística, igual medicina legal, y si no existen indicios de criminalidad, se tiene que asumir, y lo que usted ha mencionado de manera correcta, que cada sector está afectado y cada sector tiene sus médicos y tienen que acudir, ya sea del MINSA o de Salud, para la emisión del certificado de función previamente dispuesto por el fiscal, porque ya se descartaron indicios de criminalidad. Claro, en ese caso, como le digo, está orientado más hacia casos que ocurren en el domicilio, ¿no? Porque, como les vuelvo a repetir, en el caso de los pacientes que llegan vivos a los hospitales, al momento del ingreso deberíamos poder buscar algún familiar, o si el paciente está consciente, tratar de sacar un probable diagnóstico, ¿no? Y eso es lo que debería ir en el certificado de defunción. Ahora, en cuanto al Ministerio Público, doctor, ya que usted ha sido parte de estos acuerdos, deberíamos volver a reunirnos para ver el tema de avance en cuanto a lo que dice de los hospitales que deben hacer necropsia, ¿no? Porque hasta ahora, hasta donde tengo conocimiento, no se ha avanzado mucho en ese sentido. Entonces siempre vamos a tener el mismo problema de que esos pacientes están en el limbo, ¿no? De quién les certifica en realidad. Y lo otro es que a nivel del Ministerio Público... Sí, doctor. Y otro es que a nivel del Ministerio Público también intentar que sigan las mismas orientaciones de correcto llenado, ¿no? Porque también tenemos demasiados certificados, y eso sí le digo, doctor, tenemos demasiados certificados en el Ministerio donde no hay un diagnóstico correcto, en el sentido estricto, ¿no? De un correcto llenado, siguiendo las normas de la OPS. Sino que ponen edema cerebral, y no hay una forma de actualizar los diagnósticos después de los estudios, ¿no? Que sabemos que sí tienen una base de datos. El detalle está, mire, usted debe saber que en el mundo, las mejores morgues del mundo, en Canadá, en Inglaterra, en los estadísticas que usted revisa, vaya a Cochrane, haga una búsqueda en Wiley. El 5 a 7% son necropsias blancas, y son necropsias blancas porque no tenemos la información. Entonces, no es que el edema cerebral es una consecuencia de una patología per se, que no la conocemos. Gracias, ¿por qué? Porque el MINSA se niega a darnos las historias clínicas, y muchas veces se niega a darnos las epicrisis porque tienen tanto miedo a su presunta responsabilidad que realmente no nos alimentan a nosotros de información. Y pueden haber 1.000 millones de muertes, y todas las muertes mueren en circunstancias diferentes y tienen como probabilidad diferencias muy parecidas pero no iguales. Entonces realmente yo veo desde la norma que sacó la doctora Pilar Macetti de la epicrisis, que eso hasta ahora no se cumple. Segundo, de lo mal que trabaja MINSA. Ahí sigue 10 para todo. También hay para muerte sin asistencia familiar. ¿Qué hacemos nosotros? Perdón, sin asistencia médica. ¿Qué hacemos nosotros necropsiando sin datos? Haciendo necropsia cuando no sabemos dónde vamos a llegar ni qué vamos a buscar. Entonces realmente si tienen miedo hasta entregar las historias clínicas, y no se la entregan ni a los fiscales, sobre pretexto de... No, doctor, por eso le vuelvo a repetir, o sea, sería bueno que nos reunamos con la Fiscalía y con los colegistas. Las instituciones, doctora. Medicina legal no puede ser el patrio trasero del MIS, o sea, como no quieren hacer los certificados, nos envían a nosotros. Y eso hay que dejarlo bien en claro, porque si nosotros no podemos dar ni podemos adivinar cuando no nos envían información, entonces hay que tener flujo de información y hay que asumir cada uno de nuestras responsabilidades que nos toca.
Claro, eso se puede mejorar, doctor, si la fiscalía aceptaría reunirse. Nosotros hemos enviado documentos para reunirnos varias veces y no se ha respondido. Entonces, Mire, doctora, creo que no es un tema para esta reunión, pero deberíamos continuar en ese sentido, ¿no? Mire, nosotros estamos adscritos a la fiscalía, pero a la fiscalía no le interesa. Los señores fiscales mandan los cadáveres hasta por gusto. Entonces mandan cáncer terminales. Y yo les digo una cosa, miren, por ejemplo, Bravo Chico, los hospitales de Lima, se han convertido a medicina legal en su patio trasero. Porque mandan, tuberculosis mandan todas las semanas, y mandan tuberculosis, antes de la pandemia mandaban mucho más, y algunos de nuestros colegas han muerto de tuberculosis teniendo diagnósticos, solamente porque no los recogen sus familiares. Entonces deberían cada uno asumir sus muertos dentro de su institución, y también deberían asumir la responsabilidad de certificados. Teniendo cánceres terminales no los mandan. Entonces realmente ellos no tienen diagnóstico, no los mandan. Simplemente el médico no está de turno, no le quieren hacer la necropsia, nadie los recoge. Entonces realmente eso es un problema para alguna institución que no fue creada para solucionar los problemas al MINSA, sino para aportar a la justicia. Claro, doctor, le vuelvo a repetir, este no es un espacio para discutir eso. Yo le doy mi teléfono para poder coordinar una reunión y podamos llegar a precisamente a un buen puerto, ¿no? Y poder mejorar para nosotros la calidad de los diagnósticos, ¿no? Gracias. Sí, ¿tienen alguna otra pregunta? Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Carmen Toribio de la Red de Salud Oxapampa. Sí, doctora, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, yo quería saber, por favor, miren, hay algunos códigos CIE-10 que se colocan, ¿cierto? Por ejemplo, en una pancreatitis aguda, independientemente si es una causa básica o una intermedia. Pancreatitis aguda, en el SINADEF me indican que se puede registrar con la K859. Sin embargo, y esto va por favor, porque también se presentan los expedientes de sepelios para el reconocimiento de pago por el CIS. Entonces, el aplicativo del CIS no está en ese código. ¿De qué manera se podría, por favor, no sé, actualizar, o ustedes podría, o cómo yo puedo acceder a una actualización de los códigos CIE-10? O sea, en el clasificador que nosotros tenemos en un archivo Excel no figuran algunos diagnósticos, ¿no? Algunos códigos, perdón. Entonces, ¿cómo podemos resolver? Ejemplo, lo que no figura es la R572, ¿no? Que es choque séptico. Y así varios de los códigos que están en el SINADEF, códigos CIE-10, que sí pueden registrarse en el SINADEF, no se pueden o no encontramos en el archivo que tenemos. Por favor, eso porque tenemos observaciones respecto a los códigos y bueno, cómo mejorar eso, ¿no? Ese era mi inquietud. Sí, podrían escribir el problema específico a defunciones@minsa.gov para poderle responder, ¿no? Porque en relación al SINADEF sí se ha cargado todos los códigos que están en la CIE, pero tengan en cuenta que la CIE es un libro referencial, ¿no? Es más que todo para estandarizar los diagnósticos, pero no quiere decir que ahí estén todos los diagnósticos o todos los términos que los médicos utilizan, ¿no? Entonces se tiene que tratar de también en ese sentido estandarizar el lenguaje médico que usan en los establecimientos en relación, orientándolo un poco hacia la CIE, ¿no? Para que sí encontremos un código. Sí, me repita el correo, por favor, muy agradecida. defunciones@minsa.gov.pe. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Sí. Doctora, buenos días. ¿Escucha? Sí, doctor, dígame. Sí, le escucho. ¿Cómo está, doctora? Le habla Luis García de la Morgue de Lima. Tengo dos preguntas. Primero, respecto a los errores cometidos en los certificados de defunción, digamos, en la fecha de fallecimiento o en su defecto la dirección o el estado civil o la ocupación del fallecido.
Actualmente RENIEC ha omitido el procedimiento de las certificaciones del acta de defunción por muerte violenta o investigación, que dictamina la 415 de RENIEC. Actualmente, la RENIEC emite el acta de defunción según SINADEF a partir de las 48 horas, lo que evita que el médico legista o el médico clínico pueda rectificar el error cometido en el sistema SINADEF. Y obviamente llevando al familiar a un trámite muy tedioso por meses en el área de depuraciones de la RENIEC. Esa es la primera pregunta. Ya, le contesto para poder poner atención en su segunda pregunta. Como les vuelvo a repetir, lamentablemente estoy acompañando un grupo de supervisión y a veces me distraigo un poquito, me van a disculpar. Ya, entonces, en relación a eso, señor García, lo que yo le podría decir es que nos envíen mediante documento una solicitud de ampliación del plazo. Lo que pasa es que nosotros nos hemos reunido con RENIEC en relación a ese tema y habíamos quedado ese tiempo porque nos pareció un tiempo prudencial para que se pueda expedir después las actas, ¿no? Porque tampoco en el caso de la familia y que el certificado esté bien hecho, no quieren esperar mucho tiempo por el tema de los trámites también, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengamos de repente la conversación de una ampliación, pero tampoco va a ser pues de un mes o de medio mes, ¿no? Va a ser un día más, 2 días más, lo que nos pongamos de acuerdo con RENIEC, pero necesitamos el documento, ¿no? Para hacer el trámite respectivo. Y lo otro en relación a las causas por las que RENIEC a veces no acepta las anulaciones del acta, es que son causas ya por diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque a RENIEC como institución no le compete el tema de los diagnósticos. Ellos lo que ven es anular el acta porque se ha puesto una mala fecha o se ha puesto mal los datos del fallecido, ¿no? Se ha puesto mal el lugar donde ha fallecido la persona, pero no se está considerando el tema de los diagnósticos. Lo cual también, como le digo, podría ser conversado de nuestra parte, ¿no? Con RENIEC, pero necesitamos un documento que sustente por qué estamos haciendo ese pedido. Perfecto, doctora. La segunda pregunta es respecto a los registros de las clínicas o establecimientos hospitalarios en el código IPRES o en el listado IPRES. Por ejemplo, pongamos la clínica Santa María, figura en el código IPRES, pero actualmente cualquier ciudadano y cualquier entidad puede acercarse al local de la ex clínica Santa María, figura otro nombre. Y obviamente nosotros tenemos que poner el nombre del establecimiento donde falleció esta persona. Y al no encontrarlo, el médico demora mucho en ubicar el establecimiento o lo consignamos como otro. Ese es el pequeño detalle. Ese es solamente para citar una clínica. Tenemos otra clínica en San Juan de Lurigancho, que es Clínica Lima Tambo, pero vamos al lugar o vamos al establecimiento y figura otro nombre, otra razón social en su aviso publicitario, y obviamente no podríamos ponerle el nombre que figura en el establecimiento publicitario, sino tenemos que ponerle el que aparece en el IPRES. ¿Cuál es la forma o cuándo MINSA o los supervisores o inspectores verifican que los códigos IPRES consignen los nombres reales de la institución? ¿Ya? Sí, señor García, en realidad no, la oficina de
estadística no hace ese seguimiento, ¿no? Pero sí sería bueno que igualmente, si ustedes están encontrando ese tipo de eventualidades, lo puedan informar para que nosotros también nos pongamos en contacto con la parte del MINSA que ve el tema de los registros, ¿no? Del RENIPRES, que sería su salud, y ver qué está pasando, ¿no? En cada caso específico. Y lo otro es que ustedes también informen a su salud para que su salud resuelva ese tema, ¿no? Y hay una área del Ministerio de las DIRIS que da los permisos y ve la asignación de códigos también de los establecimientos. Entonces, habría que informar la situación y ver buscar bien a qué área le compete para la solución. Doctora, una preguntita más. Mire, esto creo que ya viene más por el lado de RENIEC. Necesitaríamos una reunión con RENIEC o con las personas de los cementerios o de las municipalidades, porque, digamos, un cadáver trasladado de la morgue de Lima hacia Ayacucho, por ejemplo, no quiere el cementerio enterrar o aceptar el entierro porque no está hecha el acta de defunción. El Ministerio Público, la morgue central de Lima, emite constancia de inhumación y certificado de necropsia, documentos válidos para poder enterrar a un fallecido. Volvemos a la 415 de RENIEC, que estipula que el certificado de defunción es para uso exclusivo de la inscripción de la defunción en las oficinas de RENIEC. Obviamente, si la morgue de Lima necrosia un cadáver, este certificado de defunción debe ser derivado a la Policía Nacional del Perú para que la policía de oficio inscriba la muerte por un hecho violento o investigado. Actualmente la RENIEC no está consignando el 95% de las muertes violentas o investigación, ya sea de la morgue de Lima o de la morgue de todo el país, como muerte violenta o de investigación. En todas las certificaciones o en las actas de defunción figura la resolución ministerial la resolución de RENIEC 001 del 2021, que está hecha para muertes por periodo de pandemia. Se entendería que obviamente un cadáver que fue víctima de accidente de tránsito, según RENIEC o según el acta, sería una muerte por una presunto COVID o una muerte natural. Necesitamos una reunión con ellos urgente para que puedan ellos organizarse y contemplar y diferenciar en las actas de defunciones las causales de muertes violentas. Claro, señor García, como le decía, lo ideal es que ustedes nos manden, a través del Instituto de Medicina Legal, nos manden un documento especificando todos estos puntos que ustedes están poniendo a consideración en esta reunión, para que podamos tener una reunión primero con el MINSA y ver qué se puede hacer, y después juntos con RENIEC para también igual hallar soluciones, ¿no? Muy bien, doctora Liliana, muchísimas gracias por la ponencia. Hemos acabado ya el bloque de consultas y preguntas, ¿no? Ahora vamos a pasar con el tema de edición y anulación de certificados de defunción. ¿Qué tal, Jorgito? Buenos días. Sí, muchas gracias por su participación y les dejo con el ingeniero Jorge para continuar con la capacitación. Igualmente, cualquier pregunta pueden escribir a defunciones@minsa.gov.pe para que se resuelvan las consultas, ¿no? Doctora Liliana, muchísimas gracias y agradecerle nuevamente por la participación el día de hoy. Muy bien, buenos días con todos. Mi nombre es Jorge Herrera, soy parte del equipo de Hechos Vitales, tanto nacimientos como defunciones. Y en este caso ya vamos a tocar lo que es el tema de
lo que es la edición y anulación de un certificado de defunción. Por diferentes problemáticas, por diferentes causas, donde por error involuntario del profesional médico que realiza un registro en el SINADEF, ¿no? Puede ocurrir en varios inconvenientes, ¿no? Recordarles que a través de la página web del SINADEF, voy a compartir la pantalla. Por favor, me indican en el chat si se está visualizando, por favor, la pantalla, si se visualiza la imagen, si el audio está correctamente, si me escuchan bien, por favor, le agradecería que me confirmen en el chat. Basta con 2, muy bien, listo, correcto. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, les decía que siempre, ustedes siempre visiten o siempre entren a la página web del SINADEF, ¿no? Esta es la página oficial del SINADEF con el cual ustedes a través del Google, ¿no? Y a través del navegador, siempre el Google Chrome es el navegador más amigable que puede tener el sistema del SINADEF, porque no va a haber ningún inconveniente con este navegador. Van a poder visualizar los formatos PDF, ¿ya? Y las diferentes funciones que nos trae el sistema. Entonces simplemente ustedes basta con ingresar las siglas del SINADEF, ¿no? Le dan buscar y siempre lo van a encontrar en la primera opción, que es SINADEF, Sistema Informático Nacional de Defunciones. Ustedes ingresan y automáticamente los va a redirigir, ¿no? A la página oficial del SINADEF, donde ustedes van a tener la normatividad, la resolución ministerial con la cual se implementó este sistema, van a encontrar a los responsables del SINADEF en cada región, en cada DIRIS, con lo cual cada médico en cada institución o de manera particular de donde está registrando la ocurrencia en su jurisdicción, ¿no? Puede saber a los responsables en cada DIRESA en la región, en cada JERESA o en cada DIRIS, sea Lima Este, Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte, ¿no? Y Lima Provincias también, ¿no? Van a tener los tics y comunicados, algunos consejos para ciertas casuísticas que se hayan presentado a lo largo de la implementación, ¿no? Y van a encontrar sus posibles soluciones. Igualmente, lo más destacado son los botones de acceso, ¿no? Estos botones de acceso, con el cual voy a maximizar, ¿no? Vamos a obtener el bloque de producción, el bloque de creación, de habilitación CMP y la solicitud de desbloqueo de usuario, que es un botón muy frecuente, ¿no? Con el botón de producción, el primer botón, ¿no? Ustedes van a acceder, digamos, al sistema de registros de hechos vitales con el cual ustedes van a colocar su usuario y su password. Con la opción de creación de usuario, ustedes de manera particular, ¿no? Ustedes pueden acceder a la creación de su mismo usuario. Para aquel profesional médico que no se encuentra registrado en el SINADEF, ¿no? Ustedes a través de ese botón, de manera particular, ustedes van a enviar una solicitud de acceso para que en el tiempo de 24 a 48 horas su acceso se le esté creando. Si hay dificultades, si ustedes ya han generado, porque esto, una vez que ustedes ingresen al botón de creación de usuario, ya les va a redirigir a la página del colegio médico, donde ustedes tienen que iniciar sesión con su usuario que les ha brindado el colegio médico. Si ustedes no conocen su usuario del colegio médico, no, ustedes pueden contactarse con el mismo o simplemente poder registrarse. Y una vez que se registran con su usuario y su password del colegio médico, les va a salir una opción al lado derecho, a la parte superior, donde dice datos del SINADEF. Ustedes le dan clic y con eso ya envían la solicitud. Rápido y sencillo, ¿correcto? Entonces, simplemente quiero hacer una explicación general de los diferentes botones para ya entrar al tema de edición y anulación, ¿no? El tema de habilitación de CMP, el tema de habilitación es cuando ustedes le presenten este inconveniente. Cuando ustedes ingresan con su usuario y su password al sistema de registros de hechos vitales, ¿no? Les va a aparecer un mensaje en rojo que número de CMP no he encontrado. ¿Y cuál es la solución? Simplemente ustedes ingresan al botón de habilitación de CMP, ¿no? Habilitación de CMP, y ustedes confirman que son usuarios y comienzan a llenar los campos obligatorios, ¿no? Y envían su solicitud, ¿no? Alrededor de 15 a 30 minutos como máximo. Dentro de ese tiempo prolongado, ¿no? Ustedes van a poder, se va a resolver el inconveniente, ¿no? Ya no se va a visualizar y el mensaje de alerta, el mensaje rojo que indica que ya que su CMP ya está habilitado para que ustedes puedan hacer su registro. Correcto, y el botón de solicitud de desbloqueo de usuario,
¿no? Es para que ellos, cuando se hayan olvidado su clave o hayan ingresado más de 8 veces una clave errada, ¿no? Igualmente llenan los campos obligatorios, ¿no? Y le dan enviar solicitud. Cuando ustedes no sepan, ¿no? Como por ejemplo a qué institución corresponde, o el código RENIPRES, ¿no? Lo rellenan con 00 si es para ingresar campo numérico o no se conoce si es para ingresar campo en texto, ¿no? Pero lo importante es que ningún campo sea dejado en blanco. Le dan enviar solicitud y está en 5 o 10 minutos como máximo, ¿no? Ustedes vuelven a generar su contraseña. Ya el sistema los va a desbloquear y ustedes pueden generar su contraseña. A ver, me dice Félix Mejía Rostegui que no se ve la pantalla. Por favor, confírmeme si es el caso. ¿No se visualiza la pantalla que estoy compartiendo? Confírmeme en el chat, por favor. Sí se ve. Sí, se visualiza. Se ve, correcto. Muy bien, doctora Jessica. Muchas gracias, María Fe. Muchísimas gracias. Le agradecería, por favor, que puedan desconectar sus audios, por favor. Se escucha un ruido de fondo para poder continuar. Entonces, estos son los botones que ustedes deben de tener de conocimiento, ¿no? Los 4 botones, ¿no? Para las diferentes funciones del sistema SINADEF. El botón de producción, vuelvo a recalcar, que es para el registro, para que ustedes puedan ingresar. El botón de creación, para que de manera particular alguno de sus colegas no cuenten con el usuario activo, ustedes puedan crearse de manera particular, ¿no? El botón de habilitación, cuando les sale el mensaje de alerta de número de CMP no encontrado, y el botón de solicitud de bloqueo de usuario cuando no recuerden su clave o hayan intentado ingresar con una clave incorrecta, ¿no? Son los 4 botones demandantes de la página del SINADEF, ¿no? Entonces vamos al caso de edición o anulación. Para este médico que haya registrado en su sistema con su usuario y su password, ¿no? Es quien va a poder editar o anular, ¿no? Yo como médico tengo mi usuario activo y por ahí tuve un error involuntario al consignar algún dato, ¿no? Yo mismo es quien tengo que editarlo o anularlo. Otro colega como usuario no va a poder editar o anular mi certificado de defunción que he registrado. Ya es de manera individual, de manera personal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Va a ingresar a su botón de producción, el médico se va a loguear, va a concretar su usuario y su clave, ¿no? Y le va a aparecer el módulo de certificado de defunción general. Registrar y editar o anular. Lo que el médico tiene que hacer es ingresar al módulo, al botón de editar y anular. Y el sistema te va a pedir que ingreses el número de certificado. De repente muchos de ustedes les ha pasado en la experiencia que no recuerdan su número, digamos, el número de defunción, ¿no? Quizás todavía no lo imprimen, ¿no? Y simplemente pasaron muy rápido, les dieron los mensajes de aceptar muy rápidamente y no captaron el número de certificado de defunción. No hay problema, ustedes regresan a su menú principal y ustedes se van a ubicar en el módulo de consultas. Ya, el módulo de consultas es una herramienta que les va a facilitar muchas veces, ¿no? Para las diferentes casuísticas. ¿Por qué? Porque a través del módulo de consulta podemos identificar el número de certificado y podemos visualizar también si este certificado de defunción ya ha generado un acta de defunción ante el registro civil. ¿Ya? La herramienta de módulo de consultas es una herramienta principal para yo poder editar o anular un certificado de defunción. Si no conozco el número de certificado, ¿no? Yo puedo ingresar los apellidos del fallecido. Si lo tengo en la historia clínica, en los diferentes registros, sí tengo los apellidos del fallecido que acabo de registrar. Entonces yo procedo a colocarlo. En este caso vamos a poner los apellidos, tanto paterno como materno, ¿no? Y los nombres, ¿no? Le doy buscar, ¿no? Y me voy a visualizar en la parte izquierda, ¿no? El número de certificado de defunción. Entonces, este número de certificado de defunción, yo le puedo dar clic en la parte resaltada azul y automáticamente me va a visualizar un resumen, ¿no? De los datos de este fallecido, los cuales yo haya registrado. Vamos a esperar unos segundos más.
Listo, ahí está el resumen. Entonces yo ya puedo obtener el número de certificado también acá, ¿no? Puedo ranguearlo, puedo copiarlo y pegarlo, ¿no? En el bloque de edición, porque como hemos visto en la parte anterior, ¿no? Para yo poder editarlo o anularlo, me pide el número de certificado. Entonces yo tengo ya el resumen. Y con esto yo me doy cuenta, a simple vista, que este certificado de defunción yo puedo editarlo o puedo anularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque por ningún campo me visualiza que tiene un acta de defunción. Pero ¿qué pasa cuál es la vista con el cual yo identifico que un certificado de defunción ya tiene un acta de defunción, ¿no? Yo tengo el número de certificado de defunción, regreso, vuelvo a mi menú anterior, vuelvo al módulo de consultas, tengo un número de certificado que voy a editar. Muy bien, me voy e ingreso el número de certificado, le doy clic en la parte resaltada azul y ya veo un contexto más prolongado, más extenso, ¿no? Con el cual acá yo puedo saber, porque me está indicando el número de acta, me está indicando el código oficial de la oficina registral, ¿no? Del registro civil y la fecha de registro de acta. Adicionalmente me salen los campos de declarante. ¿Ya? Me salen los campos. Este es un certificado de defunción que ya ha generado un acta de defunción de manera virtual. Es por eso que no me aparecen los nombres de los declarantes. Si quizás este certificado de defunción fue inscrito en la oficina del registro civil, sí me van a aparecer los nombres, los apellidos y nombres del declarante. Pero como es un acta de defunción virtual, ¿no? Simplemente yo lo voy a detectar porque sí me aparece el declarante, pero sin nombres, pero el número de acta. ¿No? Entonces yo este certificado de defunción, yo no voy a poder editarlo ni anularlo, ¿no? ¿Quién genera el acta de defunción? Lo genera el familiar o, como en estos casos por pandemia, ¿no? Se genera de manera virtual, ¿correcto? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener la responsabilidad de siempre visualizar lo que vamos a imprimir y lo que vamos a firmar, ¿correcto? Es por ello que también es muy necesario, en otras regiones que manejan esta estrategia, ¿no? De que se consolide un libro de entrega de emisión de certificado de defunción con el cual también el familiar a quien emitimos nosotros el documento, le entregamos el documento, ellos pueden firmar y corroborar que los datos que se han consignado dentro del mismo sean los correctos. Para así, si se detecta un error involuntario, se pueda subsanar ese error y evitar que este certificado de defunción se genere un acta de defunción con un dato errado. Cuando ya se visualiza un acta de defunción y hay un dato errado, ¿no? Lo único que tienen que hacer como institución es generar un documento de constancia, con el cual en ese documento de constancia se indica el número de certificado de defunción, se indican los datos del fallecido, nombres, apellidos, DNI, se va a indicar el error involuntario y se va a validar el dato correcto. ¿Ya? Ese es el documento sellado y firmado por la dirección médica de la institución, ¿no? Y es entregado al familiar para que el familiar vaya al registro civil y ellos puedan solicitar la cancelación de esa acta. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí claro, por favor, si hay alguna pregunta, consulta la parte final, por favor. Ya, entonces voy a proceder yo a hacer la anulación. ¿Cómo se debe anular? Yo ya verifiqué que este certificado no ha generado un acta de defunción. Tengo mi número de certificado de defunción que voy a anular. Le doy buscar. Visualizo si no tiene acta de defunción. Muy bien, este certificado de defunción no tiene acta de defunción todavía generado por el registro civil, ¿no? Entonces, yo para poder editarlo, me voy a mi menú principal, módulo de certificado de defunción general, edito y anulo, botón de editar, anular. Ingreso mi número de certificado, que ya lo tengo, ¿no? Y me voy a la opción de anular, ¿no? Si yo quiero editarlo, ahora la edición me va a permitir simplemente en la pestaña 1, en la pestaña 2 y en la pestaña 3. La pestaña 1 no me va a permitir digamos, la edición, porque ya es un campo que viene del RENIEC, que se encuentra dentro de la base de datos del RENIEC. No me va a permitir editar ni el campo 1 ni el campo 4. Simplemente me va a permitir la edición del campo 2, cualquiera de los campos de la pestaña 2 y cualquiera de los campos
de la pestaña 3. ¿Correcto? Puedo cambiar cualquier variable, puedo editar cualquier variable tanto de la pestaña 2 como de la pestaña 3. Son las únicas pestañas que el médico va a poder editar. Vuelvo a repetir por qué la pestaña 1 no vamos a poder editarlo, porque ya viene de los datos del RENIEC, ¿no? Son los datos que se encuentran registrados dentro de la base del RENIEC. Y el campo 4 ya son los datos del médico, ¿no? Son los datos del médico. Esos datos no se van a poder editar, ¿no? Porque ya se encuentran dentro de los datos del colegio médico, ¿no? En su base de datos. Simplemente se van a editar tanto los campos de la pestaña 2 y la pestaña 3. ¿Ya? Eso que quede claro con respecto a la edición. Muy bien, y con respecto a la anulación se procede de la siguiente manera. Vamos al botón de anular, ¿no? Vamos a seleccionar el motivo. Tenemos prescritos ya por error en el registro de un DNI que no corresponde al fallecido. Ya existe un CDF manual anterior de la misma persona, ya existe un CDF electrónico anterior de la misma persona y se registró un CDF de inducción en producción u otro, ¿no? Si seleccionamos otro, ustedes pueden acá describir el error, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner algo simple nada más, ¿no? Error en registro, ¿no? Error de registro. Me va a salir la persona de los datos solicitantes del médico y me va a salir los datos titulares de la persona fallecida. Acá me pide que yo cargue en un formato de imagen JPG, ¿no? O en un formato PDF. Me piden que yo cargue acá el certificado de defunción. No lo tengo cargado. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mi módulo de consultas. Yo vuelvo a mi menú principal, ¿no? Me dirijo al módulo de consultas, consultar CDF, ingreso mi número de certificado, ¿no? Le doy clic en la parte resaltada azul y en el botón, en la parte inferior izquierda, voy a ver el botón ver CDF, le doy clic y acá puedo descargarlo. En la flechita hacia abajo es el botón de descargar, ahí me sale la descripción, le doy descargar, ¿no? Lo guardo en mi escritorio, ¿no? Y selecciono, tengo que guardarlo con el nombre del número de certificado. El número que ustedes van a encontrar en el código de barras acá, ese es el nombre que yo tengo que seleccionar, que yo tengo que guardarlo, con el mismo número, con el 2058 27 26. Con ese número de código de barras es con el cual yo tengo que guardar el documento en PDF en el escritorio. Muy bien, ya lo guardé. Regreso. Me voy a mi menú interior, me voy a mi menú principal, vuelvo a mi módulo de certificación, editar, anular. Ingreso mi número de certificado, me voy al botón de anular, selecciono mi motivo, ¿no? Voy a poner error en registro. Cargo mi certificado que ya que me he descargado con el nombre correcto. Me voy a abrir, me va a aparecer en la parte derecha el certificado de función y simplemente le doy guardar, ¿no? Los datos de solicitud de anulación de CDF se guardaron satisfactoriamente. Tienen el número de solicitud y tienen el número de certificado de función. Le dan a aceptar y listo. Ya se encuentra anulado ese certificado de función. Ya se encuentra anulado. Entonces, estos son los pasos con los cuales ustedes van a poder editar o anular un certificado de defunción. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Buenos días, doctor. Cristina y Nostroza, me sale en el chat. ¿En qué tiempo se puede editar? El tiempo, los plazos lo pone realmente el familiar, o si es de manera virtual, ¿no? Si es de manera virtual y no simplemente los familiares, porque se dan los casos, los familiares aún, porque nosotros le vamos a entregar el certificado de defunción al familiar, ¿correcto? El familiar puede dirigirse, por favor, pueden apagar por favor los audios, le agradecería bastante para poder absorber la consulta del participante. Muy bien, en este caso se puede dar de manera virtual, ¿no? Apenas el médico ya guarde los registros, ¿no? Y a través de un tiempo ya estimado por RENIEC, ¿no? De 48 horas aproximadamente, ¿no? Se genera un acta de defunción de manera automática por el registro civil, ¿no?
es cuando se va, se entrega, se registra en el SINADEF, ¿no? Y los familiares tienen conocimiento, cuando van a la oficina de registro le dicen, ya este certificado de defunción ha sido generado en el SINADEF, entonces simplemente tiene que esperar un tiempo prolongado para que ya se genere el acta de defunción. ¿Ya? Generalmente en virtual son 48 horas. Si le entregamos un certificado manual, un certificado en papel al familiar, los tiempos lo pone el familiar. Puede ser a las horas que vaya al registro civil, puede ser al día siguiente, a la semana, a los meses, a los 6 meses. Ya los plazos realmente lo pone el familiar. El familiar, cuando va a la oficina registral, sea una oficina del RENIEC o un municipio, ¿no? Y lo escribe, ¿no? Va a depender mucho de los tiempos del familiar quien inscriba ese certificado de defunción ante el registro civil. No, los plazos lo va a determinar ellos. Jorge, una consulta. Sí, adelante, por favor. A ver, vamos con la pregunta de Chuck Freddy Elen Ríos. Me dice, en caso de un CD físico, ¿la RENIEC puede rechazarla? ¿Es inválido el certificado manual? No es inválido. ¿En por qué casos puede rechazar RENIEC un certificado en físico? Cuando este no sea el formato actualizado, ¿no? Con el código de barras. Actualmente el formato en papel se visualiza un código de barras y son emitidos netamente por la DIRESA o la DIRIS en su jurisdicción. ¿Ya? Si hay un caso que RENIEC está rechazando es porque sea un formato antiguo, no es un formato actualizado. En todo caso, les agradecería bastante que se comuniquen con los responsables en cada DIRESA, en el área de estadísticas o en el área que haga sus veces, que son los responsables de hechos vitales, tanto en su región como en su jurisdicción, en las diferentes DIRIS. Jorge. Sí, adelante, por favor. Hola, Percy de Tumbes. Jorge, Percy, ¿cómo estás? pero hay un pequeño detalle con respecto al manual, pero se supone que se le entrega al familiar el manual y se registra directamente al sistema SINADEF. Entonces, ¿qué proceso seguimos si ya está registrado? Si viene después de 3 meses o 6 meses, ya no se puede modificar. No, con el tema de los manuales, lo que hacemos nosotros es simplemente la transcripción, ¿no? Eso no va a evidenciar, nosotros transcribimos en el SINADEF y no se va a evidenciar un acta. El físico, necesariamente el familiar tiene que llevarlo a RENIEC para la inscripción. Nosotros lo que transcribimos simplemente es en el módulo del estadístico codificador, nada más. Ya, perfecto. Así es. Jorge, lo segundo, lo que pasa es que estaba viendo unas preguntas que hicieron ahí con respecto a en la página web que están los responsables de SINADEF por región. Bueno, lamentablemente no están los nombres de nosotros como responsables, pero en el caso de Tumbes específicamente, el teléfono que tiene ahí ya está en desuso. No sé si se podrá variar eso, ¿no? Sí, lo podemos corregir. Si no están los nombres, porque sabemos que por cada gestión los nombres van cambiando, entonces no es conveniente detectar algunos nombres, simplemente con los números. Pero sí, si hay algún número que están los responsables, por favor, presentes, ¿no? Si hay algún número que ha variado o ha modificado, por favor, se le agradecerá hacernos de conocimiento para su edición. ¿Correcto? Gracias, Percy. A ver, ¿hay alguna pregunta? Hola. Viendo las consultas en el chat. Jorge, buenos días. De Cusco. Del Cusco. Adelante, por favor. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Habla Ray. ¿Cómo estás? Hace poco hablaste sobre cuando los médicos cometen un error y tienen que hacer los trámites para la renovación del acta ante RENIEC. No funciona tanto así en la práctica, porque no solamente no termina en que el médico le da una constancia o el establecimiento al familiar para que el familiar vaya a RENIEC y pida la anulación del acta. No funciona así, tienen que ingresar mediante un documento, ya sea virtual o presencial, y es un poco engorroso. Lo que yo te pediría, Jorge, es que esto, por favor, bajo un documento, no nos tengas que decir o indicar y coordinar con RENIEC cuál es el flujo adecuado para hacer este trámite. Porque acá, al menos en Cusco, en las diferentes oficinas que tiene RENIEC, lo hacen de diferente manera, y es un lío, francamente, cuando los médicos, por algún motivo, cometen un error, ¿no? Entonces, yo lo que te pediría es de que, mediante un documento, no sé si es factible, tengas que
mandar cuál es el flujo que se debe de seguir en esos casos, porque no funciona con solo hacer una constancia y el tamier va y RENIEC la anula, no funciona así. Hay que hacer un documento mediante mesa de partes de RENIEC para que solicite, y eso demora días. No es que lo hace en un ratito. Entonces, Jorge, yo te pediría si es posible hacer un documento indicándonos cuál es el flujo que se debe de realizar ante RENIEC para solucionar este tipo de problemas. Listo, Ray, muchas gracias por tu consulta. A ver, vuelvo a recalcar. A ver, por favor, silencio por favor en la sala para poder absolver las consultas de los participantes. Les agradecería desactivar sus audios, por favor. Muchas gracias. A ver, Ray, el proceso es tal cual como lo indiqué. Que diferentes oficinas registrales manejen su propio criterio ya es algo muy diferente. Pero lo que tenemos conocimiento desde el nivel central de la coordinación en general de los registros civiles es a través de un documento de constancia. Que sí, es verdad que aparte de ellos solicitan un documento, ¿no? Con el cual el familiar está haciendo esa justificación de cambio. Eso es muy aparte. Pero lo que me piden como Ministerio de Salud, como hospital, como institución, digamos, es simplemente el documento de constancia de que ha habido un error involuntario. Posteriores documentos que el familiar le soliciten ya son temas particulares del familiar para poder hacer digamos, la cancelación de esa acta. Pero como institución te hablo, como parte del Ministerio de Salud, no como a la institución simplemente le van a pedir la constancia del certificado del error involuntario que se ha cometido. Pero sí, voy a volver a reiterar digamos, a la coordinadora de registro civil para que, o a través de un correo, ¿no? Nos puedan indicar los procesos y los pasos, porque sí es verdad que muchas oficinas registrales manejan también sus propios criterios, ¿no? Y sí hemos evidenciado ese inconveniente. A ver, digamos con las consultas, por favor. Tengo una, buenas, Carla Luis García, de la Morgue de Lima. ¿De dónde, por favor? ¿De dónde, de la Morgue de Lima. De la Morgue de Lima. Adelante. Sí. Tengo una consulta respecto a la edición o anulación del certificado de función. Algunas veces... ¿Ponte en tu celular? Sí, ponte en tu celular. De que te vaya. A ver, por favor, necesito que... voy a ver un segundo, por favor. Creo que inicie nuevamente la pregunta, ¿te parece? Sí, por favor. Mira, el pedido de edición o anulación, específicamente la anulación los fines de semana, sábados y domingos, por lo regular demora mucho en actualizarse o aceptar la anulación de los certificados pedidos vía SINADEF. Esa es la primera pregunta. La segunda es que, al igual que dije a la doctora López hace un momento, debemos coordinar o debemos tener una reunión con el personal también de RENIEC, porque están de verdad desvirtuando todo su manual de procedimientos normados en sus propias directivas y publicaciones. Citaré solamente un caso. Por ejemplo, hace 2 días vino un familiar aquí a la morgue a pedir la emisión de certificado de función porque no se había podido emitir en ese momento porque fue cadáver NN y lo identificamos posteriormente. Verificamos e intentamos emitir el certificado de defunción y nos percatamos que ya existía un acta de defunción. ¿Cómo fue posible que se emita el acta de defunción si no tenía certificado de defunción? Es algo, inaudito. Más aún, cuando pedí una consulta a ver con qué sustento había hecho la inscripción de la defunción para el acta, solamente decía parte policial y fotocopia de certificado de necropsia. Esa es la segunda. Y la última, para no agrandar mucho el tiempo, es muchas veces la morgue de Lima necrosia cadáveres que derivan de los hospitales. Y en los hospitales o no tienen conocimiento o no son informados a tiempo. El certificado de función que emite el hospital sigue activo hasta después de la necrosia que se realiza en la morgue de Lima. Y realizar el trámite de depuración, porque así le llama RENIEC, de un acta, es muy tedioso, como dijeron hace un momento. Si bien ellos tienen sus propios trámites, actualmente están demorando de 3 a 6 meses como mínimo, inclusive hasta 1 año para
a anular el acta de función. Habría la manera de coordinar con registros civiles y tratar de aminorar el tiempo para el usuario, ¿no? Eso sería todo. Sí, muchas gracias, estimado profesional de la Morgue de Lima. Sí, bueno, con respecto digamos, a la primera consulta, con respecto a la demora de los fines de semana, sí, no hemos tenido ningún inconveniente o no nos ha llegado ningún tipo de, digamos, de correo, ¿no? Indicando ese inconveniente de los fines de semana. Generalmente las anulaciones se están atendiendo a tiempo. Sí hay un cierto demora, pero no creo que se demore por más de un día, ¿no? De todas maneras, sí te agradecería si hubiera, ¿no? A futuro, de repente este fin de semana, por favor, que nos indiques automáticamente al correo de funciones, que el correo de funciones se está atendiendo diariamente, ya sobre esos casos. Con respecto a los siguientes consultas con RENIEC, sí, es muy necesario plantear una reunión en coordinación con ellos para ver los diferentes procesos. Sí, yo estuve en una reunión hace unos días en Cajamarca, ¿no? Con la misma oficina de RENIEC, y yo le explicaba esos criterios que utilizan cada oficina, ¿no? Entonces sí es propicio de repente para quincena o a fines de mes concretar ya una reunión con el registro civil para poder establecer los procedimientos correctos que va a tener a nivel nacional, ¿no? Y con ello sustentar a cada oficina cuando ellos indiquen otro criterio diferente. Así es. Muchísimas gracias, estimado Luis. Buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días, adelante. Indique de dónde se está comunicando. Sí, le habla el doctor Juan Hacha de la microred Aparicio Pomares de Huánuco. Ya, adelante, por favor. Un favor, quería consultarle respecto a lo que ha pasado recientemente. Huánuco, si bien es cierto, la microred es en la ciudad, pero también hay personas que acuden de la zona de la sierra, de la altura. Entonces, un caso en particular es un señor que viene solicitando un certificado de defunción, pero que el familiar que ya falleció ha sido enterrado, ha sido inhumado hace un mes, y han sido solamente, como es área rural, el juez de paz ha certificado y con eso lo han, digamos, enterrado al pacientito, ¿no? Entonces, mi duda va, pasado ese tiempo, ¿es factible? ¿Es porque ellos lo hacen más por el hecho de que el CIS les va a retribuir económicamente, ¿no? Entonces, no sé si sea factible pasado el mes certificar esa defunción, más aún desconociendo la causa de muerte, ¿no? Sí, a ver, vamos a tener los puntos claros. Certificado, bueno, la institución o el centro de salud no llegó a certificar, ¿correcto? Ya ha sido generado un acta de defunción en el registro civil, ¿verdad? Claro, no pertenece a la microred, vino de otro establecimiento, de otra localidad, de una zona de la sierra, solicitando, ¿no? Pero el paciente ya había sido enterrado. No, si ya generó un acta de defunción, no, porque vamos nosotros a generarle un certificado de defunción, sería ilógico. Si ya está inscrito en el registro civil como persona fallecida, tiene que solicitar los documentos necesarios al registro civil, en este caso, o al municipio, ¿no? O a alguna oficina del RENIEC. Para en este caso solamente el juez de paz de su localidad es el que le, digamos, hace su acta y con eso lo entierra. Y no debe haber dado una constancia para que el registro civil inscriba a esa persona como fallecida. Ajá, por eso yo sugiero que indicar al familiar que vaya a RENIEC para que le den digamos, las constancias necesarias de esa acta, digamos, un acta certificada, ¿no? Para que pueda hacer las gestiones necesarias de lo que él requiere. Claro. Ok, gracias. Así es. Muy bien, gracias a usted. Buenos días. Sí, buenos días, adelante. Indíquenos de dónde se comunica. Jessica Oriana Vega García, médico legista de la DML2 de Libertad. Quería también expresar un caso que me ha pasado, que es particular. Cometí el error mío de consignar agosto, digamos julio por agosto, ¿no? Y no me percaté en el momento que entregué el certificado de defunción. Pasado el mes, se comunica conmigo la familia para que
yo corrija, ¿no? Y bueno, llamé a RENIEC, me dijeron de que ya había pasado el tiempo y que eso tenían que hacerlo con un abogado. Ahora, yo soy consciente de que el error fue mío, no fue a propósito, pero no sé en qué medida podría ser más fácil para nosotros, de repente con una corrección como que he estado escuchando, o alguna forma para que no sea la familia quien tenga que lidiar, que buscar un abogado, para que eso se subsane, ¿no? Puesto que en este caso el error fue mío, ¿no? Entonces, eso no sé en qué manera podrían también tratar de apoyarnos para que esto sea un poquito más ágil, ¿no? Correcto, sí. Lo que nos indica RENIEC, lo que hemos tenido en las diferentes reuniones es simplemente si usted lo ha registrado a través de su institución, de su división médica legal, es un documento de constancia, ¿no? Indicando el número de certificado, indicando los datos del fallecido, indicando el error involuntario y validando el dato correcto, sellado y firmado por su dirección médica, su dirección general, ¿no? Y es otorgado, bueno, en este caso, ustedes también como persona natural o digamos como organización, lo pueden derivar ahora por pandemia, lo pueden derivar o a RENIEC, ¿no? Con el documento o a través de su plataforma virtual, que también tiene RENIEC, ¿no? O sea, lo puedo hacer ahora, porque de ahí ya empezó la pandemia. ¿Sí puedo hacer ese trámite? Si aún no se genera bueno, si todavía no se realiza la cancelación, ustedes pueden coordinar ustedes como institución con RENIEC, ¿no? E indicarles, aparte del documento de constancia que siempre le van a pedir, ¿no? Cómo ustedes pueden presentarlo de manera institucional en todo caso, ¿no? Ya, doctor, gracias. Buenas, disculpa que te corte la información que ha brindado. Nuevamente de la Morgue de Lima, Luis García. Para ampliar lo que dice el médico legal del norte del país, te informo, nosotros en la Morgue de Lima hemos oficiado diversas oportunidades a la RENIEC para tramitar directamente nosotros la anulación de las actas de restitución. Nos han contestado que solo puede hacerlo el familiar directo, que las instituciones que cometieron los errores no pueden solicitar la anulación del acta de función, que solo puede hacerse o vía judicial o el familiar directo a la oficina de depuraciones o a la gerencia de depuraciones de RENIEC. Eso es lo que ellos estipulan en su manual de procedimientos. Exacto, doctor. Fue lo que sucedió con esta familia, ¿no? Entonces yo también me preocupé, dado que el error había sido mío. Entonces yo le estoy asumiendo que sí había un error involuntario y yo creo que deberíamos dar más facilidades en esos casos, ya que nosotros les estamos reconociendo, ¿no? Que ha habido ese error. Buenos días. La familia correr con esos gastos de repente de abogado y perder tiempo, o de repente perder dinero también, porque hay familias que vienen de zonas alejadas. Sí, correcto. Sí, es muy importante lo que menciona el doctor Luis García de la Morgue de Lima. Sí, no, lo que yo indicaba es que justamente por las reuniones que hemos tenido en Cajamarca y el responsable de RENIEC, es que lo que yo le indicaba es por la vía virtual, ¿no? Se puede mandar la solicitud como persona jurídica o también hay enlace, no recuerdo el nombre correcto, pero es de manera organizacional o institución, ¿no? Entonces por eso recalco que sería bueno indicarle a RENIEC que ustedes hagan la consulta, ya que el procedimiento es de ellos, es de RENIEC, no indicar cuál es el método por institución que ustedes puedan presentar. Muy bien, a ver. Otras consultas, por favor, ya para ir terminando. Buenos días. De consultas y preguntas. Sí, buenos días. Buenos días, para reafirmar lo que estaban comentando. Tuvimos un error involuntario por parte de un médico en la fecha de fallecimiento. El detalle es que se ha remitido con oficio a la RENIEC solicitando la corrección o la anulación de la ficha con la historia clínica, con todos los documentos sustentatorios. El detalle es que la RENIEC, acá lo tengo en mi mano, una carta en donde nos ha remitido indicando que no puede ser posible, que lo tiene que hacer el familiar de acuerdo al artículo 72 del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
En esta parte debemos de dar más facilidad de repente a los profesionales que de manera involuntaria erran. ¿Por qué? Somos humanos, podemos equivocarnos, ¿no? Pero no hay que darle esa carga, como ya lo dijo la médico, esa carga a los familiares de que todavía estén contratando un abogado y todo eso por decirlo. Es muy tedioso. Debe haber una solución más fácil o de repente con el mismo SINADEF a nivel de sistema para poder corregir, enviando los documentos sustentatorios. Tenemos la historia clínica. Gracias. Sí, completamente de acuerdo con usted. Muchas gracias por la intervención. Sí, es necesario volver a plantearle otra estrategia a los responsables de registros civiles, ¿no? Porque ellos son las normas de RENIEC, ¿no? Pero sí, es muy adecuado ver la forma de cómo a través quizás de nosotros podemos agilizar esos inconvenientes. Pero desde allá también yo quiero recalcar la responsabilidad, ¿no? Que pueda tener cada profesional al momento de hacer su registro. Ya que para evitar estos inconvenientes tediosos, como ustedes ya lo han podido presenciar y escuchar el día de hoy, necesariamente termina en un proceso judicial. Entonces, yo les sugiero siempre que al momento de guardar en el sistema, por favor, revisen los datos que se han consignado. La mayoría de inconvenientes es por equivocación de fecha o ingresan el DNI quizás del familiar y no del fallecido, ¿no? Y por ahí una que otra equivocación en las causas de defunción. Ahora, digamos, por la realidad de las circunstancias, no por la causa del COVID, ¿no? Entonces también estar atentos al momento del registro para que no hayan esos inconvenientes. Yo desde acá, desde el equipo técnico de Hechos Vitales, voy a proponer una reunión con el registro civil para ver la facilidad de cómo podamos agilizar el momento de la rectificación, ¿no? Para orden voluntario por parte del profesional, no el momento del registro. ¿Aló? Sí, buenos días. Ya, las últimas tres preguntas, por favor. Una consulta, por favor. ¿De dónde nos comunican? Ya, acá del Centro de Salud Las Moras, acá de Huánuco. Mira, con respecto a la fecha de cuando se emite un certificado, a mí me pasó en una de esas ocasiones, pero felizmente me lo corregí al segundo o tercer día. El asunto es que no sé si automáticamente la fecha en el que estamos elaborando el certificado de defunción se actualice, porque yo lo había preparado todo del certificado, pero no me había percatado del día, ¿no? De la fecha. Y cuando yo imprimo, salía con una fecha ya anterior, que no se actualiza. Entonces me parece que en el sistema debería de haber de que la fecha en el que se elabora se actualice automáticamente en el día que estamos elaborando, como en cualquier otro documento, ¿no? En otros formatos de otros digamos, de otros, atenciones, se actualizan las fechas automáticamente. Entonces, aquí parece que hay ese error. Hay un error, me parece, de que la fecha no se actualiza automáticamente en el día que estamos haciendo el certificado. La fecha, los campos de fecha y hora, ¿no? Día, mes y año, se encuentran en blanco para que el profesional médico haga el registro, ¿no? Haga el registro. Eso es lo que se hace. Si hay un error involuntario en la fecha, digamos, ya es parte del registro que, ¿no? Por error involuntario profesional. Pero los campos están en blanco. Están para que el profesional seleccione la fecha, indique el día, seleccione el mes, ¿no? Y indique el año. Así está no sé si, mira, por este error que muchas veces por el ajetreo, y no es el único, digamos, atención que brindamos, sino como tenemos varias atenciones, entonces se nos va, ¿no? Por un error. Entonces, no sé si se puede actualizar automáticamente la fecha. Sí, si nosotros actualizamos automáticamente la fecha, se puede dar el caso de que porque ya la fecha está lista, quizás obvien ese campo de la fecha, ¿no? Entonces puede ocasionar mayor inconvenientes, ¿no? Bueno, estamos suponiendo varias alternativas de errores, ¿no? Lo ideal es antes de guardarlo, antes de imprimirlo, antes de entregar al familiar, que los datos, al menos principales, sean revisados y que los datos sean consignados correctamente, ¿no? Hay varias alternativas por las cuales se puede suscitar el error.
en realidad. Sí, es lo más correcto, pero en un momento dado se nos escapa esto. Entonces a mí, por ejemplo, se me pasó esto y felizmente antes de que se emita, ¿cómo se llama? A altas autoridades, acá en la estadística me dieron aviso y se corrigió. Pero para evitar esto yo sugeriría de verdad que si automáticamente la fecha se pueda actualizar al día que estamos trabajando. No, Sí, sí, doctor. Vamos a evaluarlo, sí, podemos evaluarlo. Vamos a tener evaluación para esta capacitación y todas las sugerencias son bienvenidas y vamos a evaluarlo, ¿no? La alternativa más eficiente para nosotros pueda ayudarlos a que se cometan menos errores. Sí, definitivamente. Porque mira, discúlpame, mira, para llevarlo al Poder Judicial, eso creo que escuché un momento de que con el abogado, todo aquello, pues creo que no es nada bueno, ¿no? Al paciente o al familiar en este caso que vaya haciendo sus denuncias para que corrija vía judicial, todo es un proceso largo, ¿no? Entonces, ¿para qué estar ahí de repente entrando? Sí, podemos de repente corregirlo en el establecimiento, de repente mediante este mismo SINADEF, ¿no? ¿Cómo se llama? Mediante este mismo formato. Correcto. ¿Ten cola, ingeniero? ¿Ten cola? ¿Quién? Lo que has enviado. Correcto, muy bien. Entonces yo también hago un llamado, por favor, a los responsables que tienen el perfil en las diferentes instituciones, ¿no? A los responsables de DIRESA que están presentes, ¿no? A hacer un seguimiento de estos casos, a coordinar con sus consultores en cada institución para que ellos son los responsables del manejo de la base de datos y la asistencia técnica también, ¿no? Tanto por nacimientos como de funciones. Muy bien, la última pregunta Jorge, ya para una consulta, por favor. Jorge. Sí, adelante, por favor. Alejandro de Huancavelica. Alejandro, qué gusto escucharte. Buenas tardes. Jorge, una consulta, por favor. Recientemente ha suscitado este problema. La fecha de fallecimiento lo han corregido en RENIEC mediante una sentencia judicial. Y resulta de que ahora el CIS está pidiendo de que se modifique también en el registro del SINADEF la fecha de fallecimiento, con la finalidad de que el familiar sea retribuido económicamente, ¿no? Y ahora, en ese caso, ¿cuál es la acción que debe hacer el médico? Porque ya no puede editar para poder corregir la fecha de fallecimiento, pero sí ya corrigieron el acta de defunción en RENIEC mediante sentencia judicial. Correcto, a ver, vamos a desmenuzar. ¿Está seguro de que es una modificación y no es una cancelación del acta de defunción? Es una modificación. Es una modificación. ¿Tienes la resolución que RENIEC ha emitido, esa modificación? ¿Lo tienes? Claro. Sí, sí. Entonces, con esa modificación, envíala por favor al correo de funciones porque es para nosotros indicarle al área de tecnología de RENIEC que libere ese certificado de función. En el módulo de consultas con tu usuario, Alejandro, ¿tú has verificado y se visualiza acta de defunción? Sí. Se visualiza acta de defunción, ya. Entonces, con esta captura de pantalla, por favor, mándalo a defunciones con copia a mi correo, ya, para nosotros indicarle al área de tecnología que libere ese certificado de defunción. Una vez liberado, para que el médico pueda editarlo, porque mientras que aún se visualice con acta, el médico no va a poder editarlo. Entonces, ese sería el procedimiento, por favor, Alejandro. Ya, gracias, Jorge. Listo. Muy bien. Bueno, ya, acabando, ha sido una larga mañana de todas maneras, reiterar las disculpas del caso en las primeras horas de la demora, hemos tenido inconvenientes, ¿no? Como ya lo manifestaba la doctora Liliana, ¿no? No va a ser la última reunión que vamos a tener, vamos a programar diferentes capacitaciones, ¿no? Diferentes asistencias técnicas. Desde acá agradecerle su participación a cada uno de los médicos profesionales, a los responsables en DIRESA, ¿no? Y vuelvo a recalcar la responsabilidad que tiene cada consultor en cada institución de poder brindar la asistencia técnica de estos casos que son muy frecuentes. Desde ya nosotros vamos a proponer una mesa de conversación con el registro civil para plantear cuáles serían las soluciones más factibles, ¿no? Y menos engorrosas para poder colaborar con el profesional médico para poder subsanar los errores que se vienen presentando y evitar, ¿no? Una extensión
digamos, a través de un proceso judicial, ¿no? Con el cual debemos nosotros beneficiar al ciudadano para el trámite oportuno, ¿no? En este caso de los certificados de defunción, y puedan ser inscritos de forma normal. Agradecerles nuevamente su participación y hasta acá con nosotros ha sido agradable poder indicarles esta asistencia técnica, con el cual espero que ya pueda ser resolvido muchas de las consultas, muchas de las preguntas, ¿no? Con el cual ustedes generosamente han podido participar. Desde acá vuelvo a agradecerles, ¿no? Y hasta una nueva oportunidad. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la representación. Buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego.